Hola Quinto, ¿cómo están? Vamos a seguir con trigonometría. Vamos a seguir ahora con trigonometría y triángulos rectángulos. ¿Se acuerdan que esto es lo que habíamos empezado a ver la clase pasada? Las razones trigonométricas, las divisiones que surgen entre los lados de los triángulos rectángulos asociados a alguno de los ángulos agudos del triángulo. Por ejemplo, este ángulo alfa tiene como cateto opuesto el que está enfrentado y adyacente es el lado del triángulo que forma parte del ángulo junto con la hipotenusa, que la hipotenusa está enfrentado al ángulo de 90 grados y es el lado mayor del triángulo, el de mayor longitud. Bien, ¿para qué sirven estas fórmulas? ¿Qué es lo importante? Estas fórmulas me sirven para relacionar las medidas de los ángulos con las longitudes de los lados del triángulo rectángulo. Por ejemplo, imaginemos que queremos encontrar la medida de esto que está aquí. Un problema sería, se apoya una escalera, esto es una pared, lo que pinté de rojo, se apoya una escalera de 10 metros, vamos a cambiarle la unidad, sobre una pared formando un ángulo de 45 grados con el piso. ¿Qué altura de la pared alcanza la escalera? Es decir, ¿cuánto mide hasta acá si acá era 0? Si acá está el piso, ¿cuál es esta altura? Eso sería un problema aplicado de triángulos rectángulos. ¿Y cómo se trabaja con eso? Utilizando, por ejemplo, el planteo de la fórmula del seno. Sabiendo que el seno es el cateto opuesto dividido la hipotenusa, nosotros podíamos escribir que el seno, pero no ahora de cualquier ángulo, sino específicamente del ángulo de 45 grados, es igual al cateto opuesto, que yo no sé cuánto mide, dividido la hipotenusa, que es 10 centímetros. Agarrando la calculadora, calculamos el seno de 45 poniéndole 3 dígitos decimales. Y lo vamos a multiplicar por 10 centímetros para calcular la longitud del cateto opuesto. Multiplicándolo por 10, esta es la medida del cateto opuesto. Si trabajáramos con el problema ese que les puse recién, así inventándolo, si fuese la longitud de la escalera de 10 metros apoyada formando un ángulo de 45 grados con el piso, la altura que se alcanzaría en la pared serían de 7 metros. También se puede buscar, ¿sí?, el otro lado, por ejemplo, el coseno. ¿Sí? ¿Y qué sucede, por ejemplo, si tenemos ahora de datos los lados solamente, pero no sabemos la medida del ángulo? Por ejemplo, otra vez, calcular el ángulo que forma una escalera con el suelo si está apoyada a 6 metros de una pared y la longitud de la escalera son 10 metros. Bueno, acá de dato tenemos, si este es el ángulo que nosotros estamos buscando, la hipotenusa y el cateto adyacente. Entonces trabajaríamos con la fórmula del coseno, diciendo que el coseno del ángulo que queremos averiguar es igual al cateto adyacente, que mide 6 centímetros, dividido la hipotenusa, que mide 10 centímetros. Unidades de medida se cancelan. 6 dividido 10 es 0,6. Y ahora tenemos que buscar el ángulo. Para buscar el ángulo, recuerden que lo que hay que hacer es, con la calculadora, Shift coseno de 0,6 igual, y como estamos buscando un ángulo, apretar la tecla al revés de grados. Esperen que lo hice al revés. Los dibujitos se los hice al revés. Grados, minutos y segundos. Entonces, agarro la calculadora porque de memoria esto no lo puedo hacer. Shift coseno de 0,6 igual, pasándolo a grados, minutos y segundos, nos queda que el ángulo alfa es 53 grados, 7 minutos, 48 segundos. Ejercicios con las funciones y sus valores. Estos ejercicios, suponiendo, sabiendo que la tangente de alfa es 1, averiguar el seno de alfa. Bueno, si la tangente de alfa
es 1, alfa es igual a shift tan de 1. Encontrando el ángulo alfa, podemos luego encontrar el seno de ese ángulo. Lo mismo que con la de seno y coseno. Lo que queríamos seguir ahora era con la forma de utilizar las funciones trigonométricas, las razones trigonométricas, no funciones, perdón, razones trigonométricas seno para los triángulos oblicuángulos. ¿Qué sucede cuando los triángulos no son rectángulos? No se puede usar ni seno, ni coseno, ni tangente relacionando los lados del triángulo. Lo que se trabaja con los triángulos oblicuángulos es con el ángulo y el lado opuesto a ese ángulo. Con el ángulo y el lado opuesto a ese ángulo, y con el ángulo y el lado opuesto a ese ángulo. Y se plantea, existe un teorema que plantea esta fórmula que está acá. Una relación entre la longitud de la medida de cada lado con el seno de los ángulos del ángulo acutángulo que aparece. Esto es una triple igualdad, pero no es necesario usar las tres. Nosotros podemos usar las igualdades de a dos. Miren, vamos a hacer un ejemplo. Suponiendo que nosotros tenemos este triángulo que está acá, me piden calcular los ángulos A y C. Este de aquí y este de aquí. Acá lo tienen todo hecho. Vamos a irlo viendo. Lo que primero hago es calcular el ángulo A. ¿Y cómo calculo el ángulo A? Digo que A dividido el seno de este ángulo es igual a B dividido el seno de este ángulo. ¿Por qué utilizo B? Porque tengo los datos. Tengo la medida del lado y la medida del ángulo. Entonces, esto es lo primero que planteo. Acá reemplazamos y acá reemplazamos porque teníamos también la longitud de A. Entonces nos queda solamente encontrar el seno. Lo que hay que hacer es despejar. Este seno pasaría multiplicando y este seno de 60 pasaría multiplicando. Le agregaría yo la unidad al ángulo que aquí no la tiene. Una vez que tenemos esto, lo que hacemos es pasar esto dividiendo, ¿sí? Que es lo que está hecho aquí. Una vez que me queda que el seno del ángulo es una longitud, se hace el arcoseno de esto que está aquí. ¿Qué significa el arcoseno? Lo que siempre les explico. Shift seno de 0,92 igual pasado a grados, minutos y segundos. Está todo explicado en este lugarcito celeste que está acá. Esto inversa es lo que tienen en la calculadora como shift. Vamos a hacer uno. Suponiendo que nos dan el siguiente triángulo, calcular todos los datos que faltan. Bueno, a ver, a mí me dan como dato esto, me dan como dato B y el ángulo B. Podríamos encontrar A. A ver, nosotros sabemos que A es al seno de A, como B es al seno de B. ¿Sí? Entonces, reemplazando, podemos decir que A, que son 3 metros, es al seno del ángulo que no conozco, como B, que son 2 metros, es al seno del ángulo de 40 grados. Despejando, esto sería 3 metros por el seno de 40 es igual a 2 metros por el seno de A. ¿Qué hice? Esto que está dividiendo lo puse multiplicando y lo mismo del otro lado. Esto es una proporción, se multiplican los extremos y es igual a la multiplicación de estos dos que son los medios. Si hace la cuenta, agarro calculadora, por eso tardo, chicos, seno de 40 por 3 es, esperen que la calculadora, seno de 40, 0,6 por 3, 1,92, esto me queda en metros, dividido 2 metros es igual al seno de A. Vamos a poner el sombrerito para identificar que es un ángulo.
dividido 2 es igual a 0,964, es igual al seno de A. Para encontrar el ángulo A, hacemos otra vez el arco seno de esto, la inversa del seno. Entonces es shift sin answer 74 grados, 37 minutos, 68 segundos. Shift. Muy bien. Entonces ahora ya tenemos también la medida del ángulo A, que es 74 grados, 37, 68. Ahora bien, si tenemos lo que mide este ángulo y tenemos lo que mide este ángulo, no necesito usar el teorema del seno para saber que el ángulo C va a ser lo que me falte para llegar a 180, porque los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados. Entonces hacen con la calculadora 180 grados menos, tienen que escribir todo, menos 40. Y nos queda que el ángulo C es un ángulo de 65 grados, 21 minutos, 52 segundos. Lo que nos estaría faltando ahora es encontrar el lado C. Bueno, ahora ya tenemos todos los datos para volver a plantear una razón trigonométrica en donde me falte solamente un dato. Ahora lo hacemos. Lo que se hace es, tomen el que quieren, A es al seno de A. ¿Cómo? Vamos a tomar B, vamos a tomar el dato que nos dan porque es más cortito el ángulo. B es al seno de B. ¿Cómo? Este está escrito en minúscula, disculpen, pero bueno, está sacado de un libro y hay que respetar lo que dice el libro. Como C, que es el lado que yo quiero encontrar, es al seno de C. Reemplazando, B es 2 metros. El seno de B es el seno de 40 grados, es igual a C, y el seno de C es el seno del ángulo de 65 grados, 21 minutos, 52 segundos. Despejando y haciendo cuentas, esto pasa multiplicando, estos son todos números, entonces hacemos 2 por dividido el seno de 40 y nos da 2,8 metros C. Lo que hice fue calcular el seno de 40, el seno de 65 y esto lo pasé multiplicando. Despejé C. Bueno, acá tienen que calcular el lado que falta. Estos son todos triángulos rectángulos, así que esto es fácil de hacer. Lo calculan con las razones trigonométricas o utilizando el teorema. En realidad acá lo calculan utilizando el teorema de Pitágoras, si quieren, muchísimo más fácil. Y esto, dado el siguiente triángulo, hallar los lados o ángulos que faltan. De acá no hagan, solamente hagan estas dos, las dos de arriba, y hagan estos tres, porque como les voy a agregar la clase que, como esto digamos es la clase de la semana que tuvimos la jornada, la idea es que podamos hacer 2 clases en una este jueves. Así que solamente hacen estos dos y los dos de la última diapositiva. Yo se los voy a poner igualmente en un documento aparte para que no se confundan, ¿sí? Bueno, chicos, les mando saludos.